muchas familias les está resultando difícil pagar sus deudas. Inclusive hay un porcentaje, el 50% de las familias no pueden efectuar el pago mensual de sus deudas. Y bueno, esto las lleva inclusive a recibir ciertas violaciones de la ley por parte de las empresas de cobranzas. Fundamentalmente están violando la ley del consumidor. Estarían llamando inclusive los empleados de estas empresas de cobranzas a los trabajos de estas personas y obviamente ante el reclamo, inclusive en algunos casos son despedidas estas personas que finalmente terminan en un círculo vicioso y no pueden pagar sus deudas. Mauricio Durán, explícanos por favor cómo se puede enfrentar una situación como esta. Estamos hablando de una flagrante violación de la ley y de personas que no pueden pagar sus deudas, no porque no quieran, sino porque no pueden. Así es, imagínate que vos incurriste en una deuda en el 2019, por ejemplo, comprar una casa, un auto, cualquier situación similar. Luego, bueno, cayó la pandemia, te quedaste sin trabajo. Obviamente ya no pudiste pagar la deuda o bien tuviste que poner una cantidad importante de dinero porque tenías algún familiar internado en UTI y tenías que comprar oxígeno, etcétera, y eso generó que se te acumulen las deudas y que no puedas pagar. Luego de mucho tiempo de esfuerzo, finalmente una persona, por ejemplo, puede volver a trabajar. Esta información aparece en la página de IPS como que la persona vuelve a activar su IPS. No dice de dónde o qué empresa le está pagando, pero sale como por ejemplo que Mauricio Durán vuelve a tener IPS. Los cobradores ven esto y a través de algún contacto interno en IPS le preguntan, bueno, pero ¿a qué empresa pertenece Mauricio? Estas personas del ámbito interno de IPS le dicen, entonces estos cobradores consiguen el número del propietario, el dueño o el jefe de Mauricio, le llaman directamente y le dicen, mira, Mauricio tiene una deuda, está en esta situación y te pedimos por favor que le digas que pague su deuda. Ahí es donde empieza el problema y donde ya se violan de hecho una serie de situaciones o de derechos del trabajador, como por ejemplo divulgar su estado de cuenta, etcétera. Y finalmente esto repercute en que en muchos casos, decía Enrique López Arce, experto en empleos, que el trabajo que consiguió esta persona luego de muchísimo esfuerzo finalmente lo pierda, porque los empleadores no quieren tener a este tipo de personas dentro de sus grupos de trabajo. ¿Qué es lo que dice Enrique López Arce? Que la SEDECO es la responsable de realizar o de actuar ante este tipo de situaciones, por lo cual insta a la ciudadanía a denunciar a estas empresas. Dijo que si bien SEDECO obviamente no tiene la fuerza para actuar sobre todas las empresas, con que 2 o 3 sean multadas de forma importante, esta situación podría reducirse y respetarse los derechos de los trabajadores. Al respecto, hablaba Enrique López Arce. Trabajadores consiguen empleo después de un año. Imagínense, después de un año, evidentemente sin empleo van a entrar en mora, 10 meses de mora, consiguen empleo y la empresa cobradora se da cuenta de que esa persona consiguió empleo porque el IPS figura activo y esa empresa cobradora averigua dónde trabaja y empiezan las llamadas. La ley 1334 de defensa del consumidor en su artículo 6 establece que están prohibidas las prácticas desleales, coercitivas y extorsivas de cobranza. En el artículo 14, inciso C, establece que está prohibido difundir la información a terceros con el objetivo de desprestigiar al deudor